120 minutos. Nos salimos de lo obvio. Uno de los hombres de fútbol que más le ha dado a ese país. Yo no sé, en Italia 90 lo recordamos y creo que fue la imagen que tuvimos de él por mucho tiempo, ¿verdad? Un cabezazo que le tira la pelota larga a Hernán Evaristo Medford Bryan. Medford toma el balón, encara al portero de Suecia y tome. Anota. El 2-1. ¿Cómo fue ese cabezazo? Buenos días, don Alexandre Borges Guimaraes. Qué gusto tenerle con nosotros y un placer enorme saludarlo allá hasta la India. Y no sé cómo ese cabezazo lo recuerda Alexandre Guimaraes. Hola, buenos días ahí a todos ustedes. Buenos días a toda la gente que sigue el programa, que lo escucha. Yo era uno de ellos cuando iba al gimnasio ahí en Belén del profe Villegas. Los iba escuchando a ustedes. Así que encantado de poder estar participando del programa y hablando de fútbol, ¿no? Que es lo que a todos nos gusta. Sobre el cabezazo, lo que pasa es que cuando se pone el calendario tan para atrás, hombre, entonces ahí ya me empiezo a preocupar, pero aquí estoy. Vivito y coleando. Oiga, que aparte de esa acción de que contaba Pablo, hay que tomar en cuenta que usted fue el técnico ganador de la única vez que hemos ganado la cuadrangular con CONCACAF. Sí, pero es que se me va muy adelante, Harry. Estamos con Italia 90, estamos con ese proceso de Alexandre Borges Guimaraes. Ese cabezazo que yo insisto, y sí es cierto, nos vamos muy para atrás, pero es que era una figura en ese momento, no sé qué tan conocida. Yo estaba, le voy a decir la verdad, y aquí los tres estábamos muy carajillos en ese momento. No sabíamos, por lo menos yo no recuerdo cómo llegó Guima a esa selección de Costa Rica, cómo es convocado un naturalizado costarricense, ¿verdad? En una selección nacional. No, yo llego, o sea, yo me nacionalizo creo que fue en el 85, para las eliminatorias del 86, McDonald me llama a la selección, ahí debuto. En el 90 con Gustavo de Simone arrancó el proceso, hasta en parte de él habíamos 3 capitanes, mi persona Jorge, Roger y otro más que ahorita no recuerdo. Después sale Gustavo, inmediatamente entra la dupla Marvin y Moyano, me sacan. Después de eso vuelve a entrar. No estoy en la etapa final de la clasificación, entra ahora e inmediatamente me llama y así es como me logro estar dentro del grupo de Italia 90. Guima, saludos. ¿Cómo fue que llegó a Costa Rica usted? ¿Cómo es la historia de su familia y cómo es que se hace costarricense? ¿Cuántas horas tenemos de programa? 2 horas. Aquí estamos, tranquilos. Queríamos compartir con usted la entrevista. Dele fuego. Acuérdense que estoy muy, muy lejos, hombre. Nada, llego ahí sí, como lo dijeron uno de ustedes, ¿no? Llego carajillo, llego con 11 para cumpliendo 12 años. Mi papá trabajaba con la Organización Mundial de la Salud, lo transfieren para Costa Rica y llegamos toda la tropa, ¿no? Mis hermanos, mi hermana y yo, y después cada quien fue haciendo su vida afuera. ¿A dónde llegaron, Guima? ¿Dónde creció? ¿A dónde llegué a Costa Rica? ¿Qué barrio? Llegué a Costa Rica, mi dirección en Costa Rica cuando llegamos era de la Luz 500 al sur. Había una pulpería, había una pulpería en la esquina ahí del barrio la entrada del barrio Escalante, se llamaba La Luz, que a la par había también un bar muy conocido que se llamaba Bar La Luz, y abajo había una cuesta y hasta pegar con cerca, como dicen. Guima, usted jugó baloncesto, creo que antes inclusive de jugar fútbol. Cuénteme esa historia, que usted empezó como basquetbolista y luego pasa al fútbol. Yo empecé con el básquetbol porque mis amigos del colegio que estuve yo, que era el Colegio San Francis, todos mis amigos jugaban baloncesto, más que fútbol. Entonces, para estar yo dentro del grupo de amigos,
siempre fui bueno para los deportes, ¿no? Siempre, o sea, jugaba de todo. Entonces fui aprendiendo a jugar básquet, lo fui aprendiendo bien. El entrenador del baloncesto del San Francisco, que en paz descanse, era un entrenador muy bueno, Chico Lepis. Y después fui entrenado por José Miller también, etcétera. Harry lo debe conocer bien, a Miller, ¿no? Que es de toda esta generación de basquetbolistas tremendos que sacó Limón en un tiempo. Y nada, y cuando terminó el colegio, voy a la universidad. Jugaba con el Colegio Calasanz en primera división, jugaba mi profesor de la cátedra de fútbol en la Universidad de Costa Rica, era Walter Taylor, que era el entrenador del Durpanel San Blas en segunda división. Me invita a jugar porque juego el torneo interno de la U. Me dice, venite, ayúdame aquí con el equipo de Durpanel. Yo le dije, mira, no puedo entrenar, o sea, puedo ir tal vez los jueves, que es el día del colectivo. Me decís porque juego básquet y en básquet me pagan. No, yo no, ahí no te puede pagar nada, ayúdame, por favor, aquí, allá. Yo le dije, bueno, está bien. Yo los sábados juegos en aquel momento ya estaba con el Asturias de Punta Arenas, que lo entrenaba mi gran amigo Bueno Kenner. Y nada, y entonces jugaba los sábados en Punta Arenas, agarraba mi pickupcito, regresaba a San José, y el domingo a las 11 de la mañana estaba en Pipí Lumaña jugando con Durpanel San Blas. Solo jugaba en los partidos casa porque no podía. Entre eso, la universidad y todo eso era... Pero bueno, tenía 18 años, hombre. ¿Cuándo es que ya empieza a tomar un poco más serio el fútbol, Alexandre? El fútbol yo crecí en Río de Janeiro jugando fútbol, o sea, siempre ha sido mi deporte y es mi pasión. Por eso te digo, me va muy bien en segunda división. Cuando el panel salgo jugando la mitad de los partidos, salgo goleador de la segunda división en aquel entonces. Y conocí a la gente del puerto, directivos del puerto allá, y me viene una invitación para hacer un entrenamiento allá con el entrenador argentino de aquel entonces, llamado Omar Muraco. Hago un entrenamiento, le gusta, me pide mi contratación y ahí ya tengo que dejar el básquet y seguir con el fútbol. Así comienza todo. Y luego ya está en el Saprissa, Sí, estoy en Punta Arenas 2 años, me fue muy bien. El segundo año tanto porque me dio una hepatitis, tuve que parar casi medio campeonato, casi 6 meses. Sin embargo, vino una invitación de parte de... Ustedes están muy jóvenes, pero había un personaje en la radio y en el deporte de Costa Rica, Bernabé Sequeira, era muy amigo de Jorge Castro, un abogado directivo de Saprissa, y nada, entonces me acuerdo muy bien, Bernabé, que en paz descanse, pues me dice, si querés le hablo a Jorge y para ver si te venís a Saprissa. Yo le digo, hablarle a ver qué pasa. Lo hablaron con don Enrique Weisler, que también fue súper atento conmigo, que en paz descanse, y también en ese tiempo todavía estaba don Ricardo un poquito. Todo el mundo da el visto bueno y yo llego a Saprissa en el año 82, me va muy bien, hago el gol del campeonato del 82 y después ya hago carrera en Saprissa 10 temporadas, ¿no? 10 temporadas en el Saprissa que le permiten estar en selección nacional, que le permiten ser figura del fútbol de Costa Rica. Cuando inicia Alexandre Borges Guimaraes en el fútbol, ¿en algún momento se imaginaba llegando a una Copa del Mundo defendiendo no los colores del país natal, sino los colores de otro país que lo recibió de muy niño, y luego haciendo historia como técnico de esa misma selección? ¿En algún momento se lo soñó? ¿Tuvo en algún momento de niño una visión de ese tipo? Sí, de niño sí tenía jugaba mejengas ahí en las calles que nosotros vivíamos allá. Se acostumbraba mucho a mejengas de calle allá. Yo vivía en una calle cerrada que no tenía, era cerrada, entonces jugábamos muchas mejengas. Me acuerdo muy bien,
muy bien, que oyendo por la radio el Mundial del 66, y después el del 70 allá en Brasil, nosotros nos llegamos ahí en el 71 a Costa Rica, pues ya yo me imaginaba que quería llegar a un Mundial siendo jugador. Cuando llega al Mundial siendo jugador, nos va tan bien, fue una experiencia tan marcante en mi vida que digo yo, bueno, ya tenía 30 años, entonces, en aquel momento se retiraban o los retiraban a los jugadores a los 32, máximo 33, y entonces ya yo decía que bueno, que si quería seguir en esto, me apasionaba, ahora me marcó tremendamente, y entonces dije, bueno, pues vamos a ser entrenadores y a hacer todo lo que se deba hacer para ser un entrenador de nivel y poder llegar a otro mundial. Después no fue solo uno, fueron dos, y eso obviamente me ayudó mucho para todo ese trampolín internacional que he estado teniendo desde hace ya varios años. Pero no solamente fue jugador, técnico, yo lo recuerdo como comentarista en televisión, en Canal 7 también. Lo recuerdo que ha pasado muchas facetas, Alexandre Borges Guimaraes, dentro del fútbol. Sí, yo cuando me retiro, viene la invitación, hay un partido Brasil, Costa Rica en Brasil, en el sur, no me acuerdo si fue en Curitiba o algún lado de esos. Viene una invitación de Mario, ¿no? De Mario Segura, para hacer unos comentarios para ese partido. Después de eso, don René, la familia Picado me abre las puertas del canal. Siempre se han portado con mi persona estupendamente bien. Y estoy ahí casi 2 años, ¿no? Casi 2 años, donde fue una experiencia también inolvidable, buenísima, que me ayudó mucho también al análisis de partidos, a hacer mucho más. El tiempo en televisión es oro, ¿no? Y entonces ser mucho más, tener una capacidad de resumen mucho más correcta. Y eso fue importante para mí también, como fue importante trabajar con niños en escuelas de fútbol, como fue importante ser director de ligas menores de Saprissa, que don Enrique Artiñano se portó también muy bien conmigo. O sea, como fue importante ser auxiliar de Carlos Linares en el Saprissa, como fue importante después, o sea, pasé todos los pasos que yo por lo menos en mi carrera me han ayudado mucho. Otros deciden hacer la cosa de una vez, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Alexander, luego que usted pasa por la primera división con algunos equipos como Belén, Herediano, el mismo Saprissa, lo llaman a la selección, es asistente Gilson Núñez. A él no le va bien y le dan a usted la responsabilidad de aquel partido de desempate en Miami. Hablemos de este momento que le toca ya asumir la selección mayor. Bueno, es que para llegar a ese momento, Harry, yo tuve que hacer camino casi 6 años, ¿no? O sea, 6 años en donde pasé, como bien lo decís, por varios equipos y varios clubes, varios presidentes que me fueron ayudando en mi formación. Belén fue importantísimo para mi carrera. Es más, les digo que fue uno de los mejores equipos que han jugado, que yo he podido dirigir, o sea, que han jugado fútbol. Ese equipo de Belén era espectacular. Inclusive Oscar estaba ahí, era el hombre batuta en aquel equipo. Y después viene la invitación, paso por Heredia, que nos fue muy bien, no pudimos ser campeones prácticamente porque el equipo estaba en una situación complicada. Se tuvo que vender a Chope y a Mauricio Solís, y ahí quiebra un poco el ritmo del equipo. Pero don Hermes, sí, don Chaco también me ayuda mucho en la época de Heredia. Y después entonces paso a Saprissa, Enrique Artiñano me hace la invitación. Ya quería, desde casi que yo me retiro, que yo fuera el entrenador. Yo le dije, siempre tuve muy buena relación, porque Enrique fue compañero de mi hermano mayor en el San Francisco, y en el Colegio San Francisco.
Y entonces yo le dije, no, Enrique, necesito tiempo, no quiero hacer esto, dame tiempo. Ese tiempo llega, somos bicampeones con Saprissa, creo que todavía el récord de goles ahí está, todavía de ese campeonato. Y entonces viene Hermes, ¿no? Hermes me invita a trabajar en la federación como auxiliar de Gilson, y como el proyecto era ser el entrenador de la Olímpica. Lo que pasa es que se viene esa situación con Gilson después de aquel partido allá en Guatemala, donde la salud de Gilson, él se preocupa mucho, y él es el que me recomienda a Hermes que tome el equipo en ese partido de desempate allá en Miami, ¿no? Estaba consciente. 6 de enero del 2001, esa fecha jamás se me va a olvidar. ¿Estaba consciente de lo que podía lograr ese equipo como selección, o fue una idea que poco a poco se fue formando en la hexagonal? Es que desde el momento que o sea, yo le daba todos los insumos necesarios que yo creo que un auxiliar le debe dar al entrenador. Gilson también tenía algunas ideas. Cuando ya viene, yo le pido libertad total a Hermes de llevar la gente que yo quiera, tanto como el jugador como el cuerpo técnico, y Hermes me la da, y yo más o menos tenía una idea, porque la base importante de ese grupo, habíamos sido bicampeones con Saprissa, ¿no? Habíamos ganado aquel torneo que antes se llamaba Grandes de América, que pasó a ser el de la UNCAF, que daba paso a la Conca Champions ahora. Bueno, ese grupo base estaba ahí, y teníamos una generación de jugadores importantes, que con los otros jugadores básicamente de Alajuela y Chope, que ya estaba afuera, yo le tenía mucha fe a ese grupo, y fue creciendo tal que hizo historia ese grupo, claro. Yo recuerdo, Alexandre, que se llamó a Carlos Castro, a Gilberto Martínez, como a 3 jóvenes, y todo el mundo se quedó como, ¿qué está haciendo? Es un desempate, no hay más chance, pero usted tomó riesgo con muchachos jóvenes que no eran habituales en la selección. Sí, así es. Pero bueno, Gilberto yo lo había tenido en Saprissa, ¿no? Venía a hacer un mundial fantástico sub-20 en Argentina. Yo le tenía mucha fe. A Carlos Castro también lo había estado viendo siempre, estaba con el grupo, pero Wilson no se atrevía un poco a meterlo. Y bueno, si uno repasa un poco, y hablando con otra gente de fútbol de afuera, ponerle una vez que estuvo Liga en Costa Rica, que Saprissa lo invitó, hablamos varias veces. Las funciones aquí ya estoy como algunos técnicos, ¿no?, diciendo algunas cosas, pero bueno, las funciones que hacía en esa selección Carlos Castro, jugando como supuestamente lateral, que hacía funciones de volante, ¿no?, de interior, como Wallace por el lado derecho, etcétera, ya eso, o sea, en el año 2001, imagínate, pero esas cosas nosotros las fuimos haciendo, y la verdad es esa selección ganó con méritos sobrado la eliminatoria, con un récord de puntos, de goles, etcétera, etcétera. Ganó en lugares donde nunca se ha ganado, fue primera de CONCACAF, fuimos quintos en una Copa América en Colombia. Y después viene el factor suerte, ¿no? O sea, no pasamos a la siguiente fase mundial por un gol de diferencia. Eso, a veces tenés esa suerte, a veces no la tenés. Ya conocemos la historia y la victoria en México, el famoso aztecaso, Alexandre, pero ¿alguna historia, alguna anécdota de ese día histórico para la selección, para el país, para Costa Rica, que usted nos pueda comentar, la preparación, lo que se decía previo al compromiso y también la celebración posterior? Yo creo que marcó mucho cuando nosotros fuimos a hacer el reconocimiento de cancha del Azteca, que nos quisieron dejar, ¿no? O sea, que pusieron una manta ahí. Igual yo hice que los jugadores, aunque fuera con tenis, hiciéramos un paseo y tocáramos balón con tenis ahí. Ese día pude medir muy bien y con lo que hicimos en el cuerpo técnico ese día, le quisimos dar a entender a los jugadores que nada, o sea, que
nada nos iba a impedir a llegar a hacer el partido que queríamos hacer para lograr un resultado, ¿no? Y creo que eso marcó mucho previo al partido. Guima, pero, y a usted como entrenador, ese partido, ¿cuánto lo marca? Me marca mucho porque primero hay decisiones que se toman antes del partido que había que convencer a algunos jugadores que necesitábamos primero cierto tipo de perfil de jugadores para arrancar el juego y después otro tipo para rematar el juego. Entonces no fue fácil ese día. Ese grupo tenía una generación fantástica, ¿no? Pero ese grupo, acuérdate que ese partido arranqué con Fonseca en la banca, con Medford en la banca, etcétera, ¿no? Y que después fuimos abajo 1-0. Viene la lesión de Bryce, etcétera. Pero el partido salió después del 1-0 como nosotros presentíamos que podíamos jugar. No voy a ser aquí demagogo en decir que pensábamos que lo que habíamos planificado iba a salir tal como es, porque nunca es así en un partido, pero sí teníamos una convicción total en el grupo de jugadores y por lo menos el plan de cómo arrancar y de cómo jugar de acuerdo a las circunstancias marcó, nos dio la credibilidad también los jugadores, ¿verdad? Obviamente cuando ganas en México, ¿quién no te va a creer, ¿no? Especialmente empezando por los jugadores. Alexandre, ¿quién toma la decisión de que Rolando Fonseca cobre el tiro libre? Él porque en los entrenamientos él cobraba mucho. Había algunos, pero Rolando siempre tenía esa posibilidad porque tenía un porcentaje muy grande de anotar y ese día no fue la excepción. Guima, ese día Sunsin fue fundamental, a pesar de que él no anotó, creo que fue el hombre del partido. ¿Usted cómo lo ve? A pesar de que fueron Medford y Fonseca los que anotan, pero creo que Sunsin hace un gran trabajo de desgaste. Bueno, el trabajo de desgaste lo hacen otros, creo yo, Harry, ¿no? Lo había hecho ya Pablo, lo había hecho otra gente. En el momento que se da el 1-1, nosotros intuimos ahí en la banca, yo intuyo en la banca que jamás México se iba a quedar ahí atrás, que se iba a venir más encima y que iba a quedar espacios. Como te digo, ya la entrada de Hernán y de Sunsin, que eran dos hombres rapidísimos, nos dio la razón, ¿no? Porque encontramos mucho espacio a la espalda de las defensas de México y eso nos ayudó mucho. Sin ninguna duda, la presencia de Alexandre Guimaraes en el banquillo de Costa Rica marca un antes y un después, ¿verdad? Porque tiene el chance de ir a Corea-Japón 2002, luego aparece en Alemania 2006 nuevamente como entrenador, siendo el único técnico que puede darse ese lujo de decir, estuve en 2 mundiales con la selección de Costa Rica, en 2 de los 4, y la participación en 2 como técnico y 1 como jugador, en 3 de los 4, y su hijo en el otro, la familia Guimaraes en todos ha estado. Borges, la familia Borges. Ya Guimaraes ya dejó. De hecho, aquí le tenían esa pregunta. Sí, yo le iba a preguntar, ¿por qué le dicen Alexandre Guimaraes? Y Borges Mora, por favor. Borges Mora es la familia, claro. Guima, ¿por qué a usted le dicen Guima o por qué Alexandre Guimaraes y no Alexandre Borges? ¿Quién hace esa forma de llamarlo? Es que simplemente cuando hago la nacionalización hay que cambiar el orden de los apellidos, ¿no? Porque en Brasil primero va el apellido de la madre, no el del padre. Yo en Brasil soy Guimaraes Borges. Cuando saco la cédula de Costa Rica y recibo mi documento de nacionalización, ya se me había dicho que había que cambiar a Borges Guimaraes y mi cédula está así, ¿no? Borges Guimaraes, conocido como Guimaraes Borges. Como jugador fui Guimaraes y sigo siendo coach Guimaraes, Guimalé, Guimacó, en cualquier lugar del mundo que estoy, y el Borges para mí es solo para poner, el Borges para mí es solo para firmar los contratos, hombre.
Alexandre, cuando llega... ¿Cómo? Alexandre Borges Guimaraes, ¿verdad? Cuando llega Alexandre a tener la oportunidad de enfrentar a su hijo, lo recuerdo muy bien, fue de los momentos más difíciles, cuando usted como técnico y él como jugador tienen que enfrentarse en un partido. Ve, yo tengo una memoria tan selectiva que eso no me acuerdo tanto, ¿sabes? No, en sus 23 no lo enfrentó dirigiendo a Panamá, a Costa Rica, ¿usted qué va? A Celso. No, obviamente, pero mi memoria es muy selectiva, entonces las cosas que no me gustan. No recuerdo. Bueno, no soy yo el que dije eso. Alexandre, como técnico de la selección de Costa Rica en 2 periodos, ¿tiene algo pendiente todavía por conseguir siendo técnico de Costa Rica y si en un futuro le gustaría volver al banquillo tricolor? No, yo creo que el banquillo está muy bien representado. No creo. Tengo el gusanillo de ir a una olimpiada como técnico, eso sí lo tengo. Pero no sé si va a llegar, no. Sí me gustaría cerrar como ese círculo, ¿verdad? De fútbol. Sería para mí a nivel personal lindísimo. No sé cuándo llegará y si llegará, pero lo que sí estoy claro es que cada vez más me siento más y mejor entrenador, y todas estas vivencias internacionales obviamente me dan ese peso, ¿no? Pero a nivel de por lo menos de selección de Costa Rica, a nivel mayor, creo que hice lo que tenía que hacer. Está ahí lo que se hizo. Creo que, como bien ustedes lo dijeron, creo que nosotros logramos implantar un modelo diferente desde el 2001 hasta el 2006, pasando obviamente por un periodo de ausencia después del 2002, pero retomando después en el 2005. Creo que implantamos un modelo, ¿no? Y ese modelo no solo de juego, porque me parece que el formato básico de juego, principalmente me parece que eso lo aprovechó mucho el Saprissa después de eso, ¿no? Tomó mucho ese modelo para llegar a las cosas que con Hernán llegaron, y después todo lo demás, la organización de los cuerpos técnicos, el trabajo multidisciplinario, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso me parece que fue una cosa que antes no había y que nosotros la fuimos introduciendo y que ahora ya es algo que nadie pone pero ni duda cuando los entrenadores llegan a pedir esas condiciones a la federación, sobre todo. Actualmente dirige en la India, al hombre de fútbol de la India. ¿Cómo le ha ido a Alexandre Guimaraes y qué se ha encontrado novedoso en ese fútbol, Alexander? Acá está siendo una experiencia muy diferente a las otras que he tenido en Asia, ¿no? Pero fantástica, fascinante, estoy feliz, contento. Yo digo siempre que uno como entrenador, uno juega, independientemente si uno está en Europa o si está en Asia o si está en Sudamérica, uno primero y antes que nada juega un partido aparte contra el entrenador que está enfrente, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, yo en estos últimos años he tenido la bendición de poder estar siempre jugando ese partido aparte contra entrenadores top, ¿no? O sea, y eso te marca, te hace crecer, y eso es lo que he estado vivenciando. Acá en India no es la excepción, ¿verdad? O sea, los equipos todos tienen características diferentes dependiendo
digamos, anoche jugamos en Delhi contra el Zambrotta, contra el equipo de Zambrotta, o sea, contra una escuela italiana, vamos a poner un poco más moderna, ¿no? Anteriormente había jugado contra un equipo del Norwich, que es de una escuela portuguesa. El viernes pasado mañana vamos a jugar contra Goa, que es el equipo de 5, con una escuela brasileña. Entonces eso te exige mucho, ¿no? Como fue cuando estuve en Emiratos allá jugando contra técnicos de altísimo nivel, cuando estuve en China que jugué contra Lippi, contra Radomir Antic, etcétera. Entonces eso es la experiencia que a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque después del juego ya es otra cosa, pero el juego como tal también. Esta es una liga diferente porque se juega muy rápido todo, cada 3-4 días estás jugando, viajando, tenés que tener tenés que aprender también a manejar de una manera diferente lo que son las famosas rotaciones de los jugadores, si las haces y si no las haces, la pretemporada que haces de 5 semanas, que nosotros la hicimos muy bien, nos está ayudando mucho. Entonces, te da ingredientes que en otro tipo de formato yo no la había tenido, por ejemplo, ¿no? Y eso te ayuda a crecer, indudablemente. 2 consultas, Guima. ¿Cómo ha hecho con la adaptación? Ese es un país con 1.200 millones de habitantes. Es una de las poblaciones más grandes del planeta. Usted también, bueno, ya estuvo en China. ¿Cómo ha sido todo ese periodo de adaptación? Y bueno, también coméntenos la experiencia con el capitán de su equipo, Diego Forlán, el uruguayo. A nivel local, yo te puedo decir que hay buenos jugadores locales. Hay inclusive más jugadores jóvenes locales que en mismo China cuando estuve allá. Y jugadores muy entregados que si ven que el trabajo les va a ayudar a crecer, se te entrega y eso es lo que estoy sintiendo a nivel del grupo que trabajo yo. Obviamente ya había tenido la experiencia de trabajar en China, entonces ya estás acostumbrado un poco a manejarte en lo que es las distancias de los viajes y esto y aquello. Los que estamos más aún en este tipo de torneo, vivís también en cierta manera como en un mundo aparte, ¿no? Porque es prácticamente como una banda de rock, ¿no? O sea, jugar, jugás, vas al hotel, viajas al otro día, haces un ensayo previo, jugás, viajás, o sea, entonces realmente el día a día de uno lo percibe con los jugadores locales, y entonces ahí es donde uno ve que hay la multiplicidad de etnias locales que se reproducen en el mismo equipo. Es impresionante, porque además entre ellos mismos se buscan, ¿no? Es decir, porque a veces ahí a veces en selección yo me acuerdo, no, es que es un problema porque los jugadores de Saprissa se van solo con los de Saprissa y los de Heredia solo con Heredia, y que hay que mezclarlos, y porque que el grupo, o sea, la gente que se gusta se busca, ¿no? Entonces, bueno, eso acá uno lo está entendiendo aún más, ¿no? Y ese es el contacto que uno tiene un poco con esa cultura, y eso también, vuelvo a insistir, es lo que te hace crecer, porque aparte la exposición que tenés es una expresión enorme, no solo por esa cantidad de público, sino también porque este torneo tiene una exposición en Asia enorme, ¿verdad? Y bueno, ojalá en algún momento, pero eso te da mucho el hecho de que ojalá Oscar pueda ir al Mundial y Oscar quiera. Eso te lo da, o sea, es muy difícil que vos entres en estos lugares si no tenés
un mundial mayor encima. Es muy difícil, muy difícil. Y eso, gracias a Dios, me ha abierto muchas puertas. Bueno, Alexander, pues agradecerle, ¿no? Ha sido bastante amplio. ¿Algo más, Rolfo? Sí, aquí nos consultaban por algunas frases, incluso esa conocida de Alexandre Borges Guimaraes, a celebrar carajo. ¿Qué le acuerda esa frase que se la imprimió y ya todo el país la asumió como propia? Pues yo creo que fue un grito que quiso dar todo el país, ¿no? O sea, cuando a veces se habla mucha paja, lo que todo el mundo quiere celebrar, ¿no? O sea, dejémonos de paja y vayamos a lo que vinimos, como dicen, ¿no? En ese momento yo creo que representó mucho eso, o sea, todo el mundo quería celebrar una clasificación que fue grandiosísima y que todo el mundo del fútbol de Costa Rica estaba esperando desde Italia 90, ¿no? Entonces, obviamente, creo que eso fue lo que caló, ¿no? Y la eternidad de la frase, ¿no? Es una frase que quedó, creo que marcada. De hecho, hay un libro suyo, ¿verdad? De A celebrar carajo. Alexander, lo recuerdo muy bien en Brasil 2014, siguiendo a la selección, siguiendo a Celso. Para Alexandre como papá, ese éxito de su hijo es tan importante como los éxitos que ha tenido Alexandre, el profesional, el futbolista, el técnico. No, tan importante no, más importante. Ha sido el más importante. O sea, yo no sé si ustedes son papás ya, ¿no? Pero lo que todos los papás y mamás queremos es que los hijos de uno sean felices y realicen sus sueños, ¿no? Y yo creo que, o sea, ese mundial para la familia, no solo para mí, para mi esposa, su hermano, sus primos, tíos, fue un mundial fantástico. A nivel personal, yo te puedo decir que fue el mundial que más disfruté, porque pude ir como aficionado, viví cosas que no había vivido como jugador y como técnico. Pude realmente convivir con la gente, con el aficionado tico, hacer parte como comentarista para China de lo que estaba pasando en Costa Rica, para participar en programas internacionales de ESPN, etcétera, hablando de Costa Rica. O sea, eso como jugador y como técnico no lo pude hacer, y en tu país de nacimiento que se diera toda esta conjunción de factores, o sea, es el más importante por todo esto. Guima, para ir cerrando, algunas preguntas de respuesta rápida. ¿Cómo es Alexandre Guimaraes como papá? Entregado, totalmente entregado a mis hijos. ¿Como suegro? Pregúntele a mis nueras, hombre. ¿Como comentarista? Creo que pude implantar un estilo de comentar en televisión que marcó una línea a nivel de televisión. ¿Como basquetbolista? Don Ricardo González, un colega de ustedes ya veterano, él siempre decía que yo era fui mejor jugador de básquet que de fútbol. ¿Como esposo? Entregado totalmente. Son más de 31 años de matrimonio, hombre. Entonces ya podrás saber bien lo que significa esa relación para mí. ¿Cocinero? Hago unos desayunos fantásticos. ¿Y como entrenador de fútbol? Vamos a ver, un eterno curioso del juego. ¿Y como tico?
totalmente asumido. Inclusive acá, hoy por ejemplo, íbamos en el aeropuerto de camino de Delhi para Mumbai de regreso y tuve que presentar el pasaporte. Yo siempre ando con los dos pasaportes, pero el que presento siempre es el de Costa Rica, y entonces uno de los compañeros del cuerpo técnico brasileño me pregunta, pero suave, ¿cómo? Este es mi pasaporte, el otro es solo un backup. El mejor momento en la carrera deportiva de Alexandre Guimaraes. Ha sido varios, pero como todavía no termina, espero que el que sigue. Alexandre, muchísimas gracias, de verdad, un placer, muy ameno y como siempre, hay personas con las que conversar es muy sencillo porque tienen como muy claro, ¿verdad?, su norte. Cuando en Brasil hablaban de que y Celso dio de qué hablar porque hablaba 5 idiomas, porque tenía una presencia ante cámaras y demás, uno sabía el trabajo que ha hecho usted y su esposa con sus hijos, ¿verdad? Y yo creo que va mucho en esa línea. Ustedes se han dedicado a enseñarle a sus hijos lo importante de prepararse, de estudiar y de estar siempre pendientes a no ser solo una cosa, sino hacer muchas. Y creo que usted en su vida como profesional también lo logró. No sé, se lo pregunto, no, más que una afirmación es, ¿lo logró usted también como profesional? Sí, claro. O sea, por supuesto, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo puedo ver para atrás y sentirme totalmente a nivel personal orgulloso de una carrera que la he hecho con muchísima entrega y con muchísimo esfuerzo, como es la carrera de cualquier profesional, y ni qué se diga de un entrenador de fútbol, o sea, con sus picos altos, con sus picos bajos, y una montaña rusa repleta de emoción cuando estás subiendo, cuando venís para abajo y que después viene la etapa. Sí, eso lo he vivido intensamente y soy totalmente feliz y realizado con eso. Y creo que ese ejemplo de pasión por lo que uno hace, ¿verdad? Y de preparación para poder hacerlo bien, es lo que nosotros en la familia, mi esposa y yo, le hemos intentado transmitir a nuestros 2 hijos, ¿no? Y cada uno de ellos es feliz e intenta siempre dar lo mejor y ser mejor siempre, ¿no? Y eso es lo que uno ha intentado, porque eso también es lo que a uno le enseñaron también desde los valores de la casa, tanto de míos como de mi esposa, de sus familias. Muchas gracias, Alexandre. Sabemos que mucho tiempo, pero muy agradecidos, muy amable, y un abrazo allá hasta la India. Hombre, gracias a ustedes, y además tengo que agradecerles porque no cortar el programa para meter anuncios y dejar toda esta conversación fluida. Yo les tengo que agradecer porque también hay que comer, ¿no? De hecho, vamos al corte. Muchísimas gracias, Alexandre, muy amable. Bueno, chao, un abrazo a todos, chao. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos acá en 120 minutos.